Estamos de regreso en tiempo de orientación y tengo aquí vía telefónica al profesor Juan Valdés, que es presidente del colectivo Ciudadano por la Calidad Educativa. Es una figura que no necesita presentación porque lo hemos visto constantemente en los medios de comunicación militando y luchando por mejorar la calidad de la educación dominicana y la calidad de vida de los profesores dominicanos y de los alumnos, y ahora está con nosotros vía telefónica. Profesor, buenos días. Saludos, buenos días. Es un placer estar con ustedes. Gracias por contactarme. Muchas gracias. Profesor, quería contactarlo para hacerle dos preguntas puntuales. Primero, el presidente ejecutivo del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, el doctor Guido Gómez Mazara, dijo que los niños dominicanos pasan 8,5 horas diarias en Internet. Y cuando yo vi este titular, yo dije, bueno, yo no sé si reír o llorar. Y yo quisiera que usted nos hable de, primero, la validez de estas declaraciones que da el doctor Gómez Mazara y cuál es el impacto que esto tiene en la calidad educativa. Muy bien, fíjense, como ustedes saben, yo soy el asesor técnico del proyecto de ley sobre el uso responsable de pantallas y dispositivos electrónicos en la niñez y en la adolescencia. Ese es un proyecto de ley que procura prohibir el uso de dispositivos digitales de 1 a 5 años y limitarlo exclusivamente a usos terapéuticos y limitar su uso en la niñez y en la adolescencia a no más de 2 horas diarias. Esto que dice el doctor Gómez Mazara no es un argumento de él. Eso es realmente un hallazgo de la investigación científica, no solamente en la República Dominicana. Recordemos que las enfermedades del siglo XXI son la ansiedad, el estrés, el vacío existencial. Y una gran parte de las enfermedades fisiológicas de esta era vienen por el uso abusivo de pantallas y dispositivos en la niñez y en la adolescencia, que ha creado una generación ansiosa, una generación depresiva, una generación que no es mejor en temas tecnológicos por estar adherida constantemente al uso de pantallas y dispositivos. Lo que demuestra la investigación científica es que los niños de esta generación no pueden mantener la atención más de 7 segundos. También demuestra que los niños de hoy en día son víctimas de lo que se conoce como la gratificación inmediata. Los niños desarrollan una intolerancia, poca empatía y pocas habilidades sociales porque se pasan horas conectados a un dispositivo y lamentablemente los padres en muchas ocasiones utilizan desde la niñez esos dispositivos para distraerlos y para mantenerlos ocupados, sin darse cuenta que esto crea un descontrol en la segregación de dopamina en el cerebro del niño y que de esa forma también se está educando a una generación hedonista, una generación que necesita constantemente de estímulo y de placer para poder sentirse bien o sentirse estable. Profesor, entonces, ¿cómo queda el proceso, diríamos, de tecnificación o de digitalización de las aulas, de las escuelas públicas, donde se vendía como diríamos, de manera positiva, que a los niños se les entregaran tablets para que utilizaran en las escuelas? ¿Qué dicen sobre eso los estudios académicos y cómo podemos entonces mejorar la calidad educativa? ¿Qué tendremos que hacer? Mira, yo soy ingeniero de sistemas de computación, especialista en el aprendizaje del lenguaje a través de la tecnología. Y yo invito siempre a todo el mundo a leer 2 libros. El primero se llama El fracaso del programa Una laptop por niño. Este libro tiene la investigación de 10 años de evidencia empírica y de investigación científica sobre qué pasó en Sudamérica, sobre todo en Uruguay, en Perú, en Colombia, con el programa que durante 10 años le dio a los niños una laptop o una tableta bajo la premisa de que se mejoraría el aprendizaje y la educación. Entonces, lamentablemente, lo que evidencia toda la investigación empírica de qué pasó fue el niño que tenía los dispositivos durante 10 años y aquellos que no lo tenían
no se evidencia ninguna diferencia en el logro de aprendizaje. Sin embargo, sí se evidencian trastornos del sueño, trastornos de la personalidad, trastornos de socialización en aquellos que han estado pegados a una pantalla o un dispositivo por años desde la niñez. También está el libro que se llama La generación de cretinos digitales. Wow. La gran cantidad de evidencia científica. ¿Cuál es la gran confusión? Una cosa es aprender tecnología y otra cosa es aprender a través de la tecnología. El hecho de que un niño se pase todo el día pegado a un celular en redes sociales o con videojuegos no mejora su aprendizaje, lo empeora. Porque el niño no desarrolla habilidades y destrezas sociales. Las habilidades de interacción social, que son las que producen aprendizaje significativo. El aprendizaje, que es lo que se busca, es un proceso neurobiológico y psicológico a través del cual un ser humano desarrolla, modifica y transforma sus conductas, sus habilidades, sus destrezas y sus valores. Y lo que demuestra toda la investigación científica es que los dispositivos digitales no mejoran el aprendizaje, lo empeoran. Hay destrezas básicas, como por ejemplo las del lenguaje. Yo que soy del área de computación, si tú quieres ser un buen programador, tú tienes que tener un buen dominio del lenguaje, porque la programación es un código de comunicación. Pero ¿qué pasa con las personas que viven pegadas a una laptop, a un celular, a una tableta, sobre todo con redes sociales, videojuegos y demás? No desarrollan el pensamiento sostenido. Para nada, eso es así. Muy pocas habilidades de razonamiento lógico y matemático. No tienen buena comunicación. Entonces, una cosa es que a los niños se les enseña programación a través del uso de tabletas y computadoras. Y otra cosa es que al niño se le dé tabletas y computadoras simplemente para que lo use a su discreción. Recuerda que el programa República Digital del gobierno del PLD, que duró 4 años, y el programa de laptops que este gobierno también invirtió miles de millones de pesos en adquirirlos. Cuando usted ve los resultados de pruebas nacionales, no se evidencia ninguna mejora. Aquí tenemos ya más de 10 años gastando decenas de miles de dólares, de millones, quiero decir, de dólares, en la compra de dispositivos. Y no hay ninguna evidencia ni en las pruebas diagnósticas, ni en las pruebas nacionales de mejora. Por el contrario, estamos retrocediendo. La calificación promedio hoy no superan los 58 puntos en ciencias, en matemáticas y en lenguaje los estudiantes dominicanos. Entonces, profesor, eso indica que nosotros diríamos que en términos educativos tenemos que volver hacia atrás. Y cuando me refiero a volver hacia atrás no es involucionar, pero sino tratar, por ejemplo, de que en las aulas, de que aunque hayan laboratorios de computadora, lógicamente, en las escuelas, en las aulas sea lápiz y papel. Bueno, lo que te dice la investigación científica es que los libros digitales no producen mejores resultados que los libros físicos. Lo que pasa es que hay intereses económicos. Un libro digital es más beneficioso económicamente y tiene un menor costo de producción para quienes lo venden que un libro físico. Pero ¿qué pasa con el aprendizaje de nuevo? El aprendizaje empieza a través de la estimulación sensorial. Y lo que demuestra la investigación científica es que un libro digital no produce mayor estimulación que un libro físico. Paradójicamente, aunque usted lo vea que tiene colores, que puede tener audio, que puede tener video, la interacción auténtica del ser humano con un medio físico produce mayor estimulación sensorial y produce, en términos de procesos neuronales y psicológicos en el cerebro, mucho mayor impacto que lo que produce un libro digital, pero te lo venden simplemente por un tema económico y de beneficio económico para quienes lo promueven. Profesor, ¿y qué hacer ahora, por ejemplo, con la inteligencia artificial aplicada, diríamos, a la educación? Es decir, por ejemplo, ¿qué tan ético es que un niño pueda utilizar una herramienta de inteligencia artificial para corregir una tarea, corregir un párrafo de un texto? O sea, ¿qué tan ético es eso y cómo se está regulando? ¿Cuál es el camino?
Mira, hay muchas cosas que decir. Yo quiero aclararles, como ingeniero de sistemas de computación, que el problema no es la tecnología, sino su uso inadecuado. Primero, es importante que antes de hablar de inteligencia artificial, se desarrolle en los niños la inteligencia natural. La inteligencia artificial es una excelente herramienta, maravillosa. El punto de esta es cómo y cuándo se usa en los niños. Un ser humano que en la niñez y en la adolescencia no ha desarrollado neuronal y psicológicamente los dispositivos de razonamiento y de desarrollo cognitivo, no debe estar expuesto al uso de herramientas que hacen eso por él. Ojo. Y eso es parte del tema de la edad. ¿A qué edad se le permite a los niños el acceso a dispositivos, pantallas y aplicaciones como la inteligencia artificial? Que la inteligencia artificial, insisto, tiene excelentes perspectivas, usos y potenciales. El punto es que en el nivel inicial, en el nivel primario, tú no puedes trabajar con programas de inteligencia artificial con el niño porque está todavía hasta desarrollando su corteza prefrontal a nivel de desarrollo neuronal y cerebral. Entonces, recuerden que la inteligencia artificial hace más rápido y más eficientemente las tareas repetitivas y cíclicas que a un ser humano le puede tomar más tiempo y energía. Pero primero el ser humano tiene que aprender a hacerlo para poder hacer un uso adecuado de esa inteligencia artificial, luego que el ser humano es en sí mismo capaz de desarrollar esos procesos cognitivos y de razonamiento. Ya después de la adolescencia y la adultez, el tema con la inteligencia artificial es que lamentablemente en los sistemas de educación del mundo no han preparado adecuadamente a los docentes en lo que se llama diseño instruccional. La herramienta es útil, pero ya un niño te puede tomar una aplicación de inteligencia artificial para resolver un problema que es operacional, por ejemplo. Pero él no va a poder hacerlo para resolver un problema que es de razonamiento lógico. Las operaciones que son matemáticas, por ejemplo, que son esencialmente operativas, que son esencialmente de cálculo, no de razonamiento lógico, la máquina te lo va a hacer y tú puedes tomar el resultado. Pero hay que enseñarle al niño, al adolescente, al adulto, qué hacer con esto. La inteligencia artificial, recuérdate que lo que es lo mismo que era un libro antes. ¿Dónde estaba el conocimiento? En el libro, no en el maestro. Entonces, así como evolucionó la educación del mundo para hacer un uso adecuado de los libros de texto, así va a evolucionar para hacer un uso adecuado de herramientas como la inteligencia artificial. Lo que sucede es que los sistemas educativos del mundo no están preparados para eso todavía por un tema de diseño instruccional. Hay que preparar a los maestros en todo el mundo, no solamente en la República Dominicana, para que ya se entienda que el problema no es el contenido o la información, sino su uso. Recuerda que las destrezas del siglo XXI tienen que ver más con la colaboración, con las destrezas blandas, los tres de los niños que trabajan, por ejemplo, los hijos, quiero decir, los hijos de los dueños de las empresas de inteligencia artificial los mandan a estudiar humanidades, no tecnología. Tomen eso en cuenta. Hay un artículo del Wall Street Journal de hace un par de meses que revela que los dueños de las empresas tecnológicas del mundo envían a sus hijos a estudiar humanidades. Claro, porque no hay que enseñarle a pensar. La filosofía, por ejemplo, te ayuda a pensar, a razonar. No, es que tú tienes que enseñarle al niño lo que la inteligencia artificial no va a ser capaz de hacer o lo que no es capaz de hacer. Profesor, disculpe que le interrumpa ahí. Hay un punto que sucede mucho, que se ve con mucha frecuencia, y uno a veces comete, diríamos, ese error para, qué sé yo, para descansar un rato, de darle el celular a los niños, sobre todo a los niños. ¿Cómo usted evalúa esto? Si es saludable o no que los padres le den el celular a los niños. Bueno, mira, en el proyecto de ley que nosotros estamos trabajando, eso está prohibido, porque usted está haciendo un daño enorme a sus hijos al hacer eso. Porque, primero, ¿qué pasa cuando tú le das a un niño un dispositivo que ya tiene un algoritmo interno cuya única misión es mantenerte la mayor cantidad de tiempo posible adherido a ese dispositivo? Tú le estás haciendo un adicto. Todos sabemos lo que es la dopamina y cómo estos algoritmos
de esos celulares, aplicaciones sobre todo, están hechos para mantenerte la mayor cantidad de tiempo ahí. Y los algoritmos tienen algo que se llama el buckle. El buckle es el ciclo donde a un niño, cuando detecta la aplicación que ya está por dejarla, por pararlo, entonces le da un estímulo, por ejemplo, en un videojuego. Y ahí el niño, lamentablemente, que no sabe qué es un algoritmo ni los mecanismos que hay ocultos en estas aplicaciones para mantenerte ahí conectado, termina siendo una víctima. Luego el niño sufre de intolerancia, de impaciencia, de ansiedad. Óyeme, y se está creando una generación que no es capaz ni siquiera de socializar y una generación que espera siempre satisfacción, placer y algún tipo de regalo, por ponértelo así, algún tipo de estímulo. Es lo que se llama la generación intitulada. La generación intitulada es aquella que ha sido creada precisamente por estas aplicaciones y dispositivos, porque el niño no se va a estar tranquilo si no es con el dispositivo, porque ya tú lo expusiste a una estimulación en una etapa de su desarrollo cerebral en la que él no tiene autodominio ni autocontrol. Y tú estás eliminando, en términos de psicología, el autocontrol y la capacidad de autocontrol de ese niño. Y el niño no está en una edad de desarrollo neurológico ni psicológico para entender eso. Entonces el padre le hace un daño de esta manera. Profesor, finalmente, vi un anuncio del ministro de Educación conjuntamente con el presidente de la Asociación Dominicana de Profesores, donde planteó el presidente de la ADP que los sueldos se van a aumentar entre un 7 y un 32% que van a recibir en junio de este año los maestros públicos, y que este aumento será retroactivo y que se da en función de la evaluación de desempeño que realizó el ministro de Educación. Cuando yo vi esta noticia, yo me alegré, porque cuando uno ve al presidente de la ADP, al ministro de Educación o algún actor del sector educativo sentado en la misma mesa, uno dice, caramba, qué bueno, porque de lo que se trata es de buscar acuerdos para empujar un sector que lo necesita a todos ustedes, que son actores importantes del sistema. Entonces, quisiera conocer cuál es su opinión al respecto. Lo primero es que esa información es totalmente falsa. No hay un aumento de sueldo para los maestros. Están tergiversando y manipulando algo que se llama la evaluación de desempeño docente. La evaluación de desempeño a los docentes de la República Dominicana está establecido en la Ley General de Educación, en el reglamento del Estatuto del Docente y en el sistema de carrera docente de la República Dominicana. Ahí lo que se hace es, dependiendo del desempeño que el maestro tenga, se le da un incentivo proporcional a su desempeño. Los incentivos no son aumentos de sueldo. Es lo primero. Creo que han utilizado la expresión incorrecta. Hay más de 129,000 docentes que van a ser evaluados, de los cuales hay casi 80,000 que no tienen ningún incentivo desde el año 2010. O sea, ellos están, por ejemplo, eso de cuando se habla de esos aumentos, se están haciendo referencia a los incentivos. Al incentivo que establece la ley por tu desempeño. No es un aumento. Okay. Porque el incentivo depende de qué desempeño tú saques en la evaluación de desempeño, que es un diagnóstico de las capacidades de los docentes, pero también es un diagnóstico de sus necesidades de capacitación y de formación. Lo segundo es que es totalmente falso que eso se va a hacer en junio. La ADP y sus voceros están desinformando a la clase docente y al país al decirles esto. ¿Por qué? Porque la evaluación de desempeño docente incluye 9 actividades evaluativas. De esas 9 actividades evaluativas, solo se han realizado 3. Y las que están pendientes de realizar, como la observación de clases, la evaluación de la planificación, el ejercicio de rendimiento profesional, solamente esas 3 de las 6 que faltan requieren meses de trabajo. Y eso no va a ser posible hacerlo en el mes de julio, que estamos apenas a 2 meses. Eso es una desinformación total, tanto de la ADP. De hecho, la ADP es la que lo ha dicho, sus voceros
y están mintiéndole a los docentes Profesor, y porque eso no es no posible. está siendo usted muy duro con la ADP al decir así, No, como no la al ADP. afirmarlo de manera tan categórica que están. ¿No está siendo muy duro usted con la ADP? Mira, yo fui durante 2 años miembro de la Comisión Nacional de Evaluación de Desempeño Docente. La ADP son los maestros, para que tú entiendas algo. La ADP son los maestros, y son más de 100,000 maestros en este país. Yo no estoy siendo duro con la ADP. Yo estoy diciendo, como técnico especialista en el área, que los voceros de la ADP que le han dicho que van a recibir un aumento en el mes de junio les están mintiendo. Bueno. Y yo los desafío a discutir conmigo públicamente de qué forma van a hacer la observación de clases, de qué forma van a hacer la evaluación de la planificación a más de 90,000 docentes de aulas en un mes. Eso es logísticamente imposible. Yo también tengo mis serios cuestionamientos al sistema instrumental de la evaluación de desempeño, porque no se ha hecho con el rigor científico necesario. ¿Y por qué entonces se adelantaría la ADP, que es una entidad que le vive dando funda, o sea, que viven haciendo protestas, que viven luchando por la reivindicación salarial de los profesores, que viven, o sea, que no diríamos que no es una institución, diríamos, dócil, usted ve, sino que es compleja por la lucha y las reivindicaciones permanentes que viven bueno, reivindicando. Te reitero que la ADP son los maestros. Tú me estás hablando de un grupo de voceros que han dicho eso. Dentro de la ADP, la mayor parte de los docentes no creen que eso sea cierto. ¿Por qué? Okay, porque quienes han dicho eso son voceros de la ADP. Ahora, tú me preguntas, ¿por qué yo creo que no es posible? Porque yo sí soy un técnico en el área. Y quienes están diciendo eso no son especialistas ni en evaluación, ni son técnicos especialistas en el área de evaluación de desempeño docente. Bueno. Ellos creen que van a poder hacer acompañamiento a más de 90,000 docentes en aula en un mes, y eso es logísticamente imposible. Ellos tienen una esperanza de que así sea. También lo usan como un mecanismo para presionar al Ministerio de Educación a hacer las cosas a tiempo, porque no lo ha hecho el ministerio. El ministerio tiene una deuda de 5 años de retraso con la evaluación de desempeño. ¿Y qué es lo que hace la ADP? Que le pone fechas a ver si ellos aceleran el paso. Esa es la impresión que yo tengo. Ahora, yo como técnico especialista en educación y en evaluación de desempeño no creo que sea posible. De hecho, yo creo que van a llegar a fin de año todavía en ese proceso, sin haber terminado la evaluación de desempeño, si lo van a hacer científicamente bien. Ahora, si lo quieren hacer a la carrera, ya eso es otra cosa. Profesor, finalmente, y disculpe diríamos que le he tomado más tiempo del que le había planteado, pero tranquilo. ¿Cómo va el proceso de la construcción de las aulas, de la Dirección de Infraestructura Escolar? Porque ese anuncio se hizo, se creó como esta entidad descentralizada, y bueno, todo el anuncio que se haga y todo lo que sea positivo, uno lo valora, ¿verdad? Para que sirva de estímulo y se hagan las cosas que se tienen que hacer. Pero yo quisiera saber cómo va el proceso de construcción de las aulas. Va muy mal. Va muy mal. Yo les invito a ustedes. Este año se ha quedado más de 500,000 de niños fuera de la escuela en el nivel inicial y primario, solo por la falta de aulas. Yo les invito a todos a que descarguen del portal de transparencia fiscal el presupuesto de infraestructura escolar de este año, que son unos 13,000 millones de pesos. De esos 13,000 millones de pesos, apenas hay unos 3,000 millones dedicados a la construcción de nuevas aulas. Por lo tanto, es imposible que las más de 5,000 aulas que hacen falta en las escuelas públicas dominicanas se construyan este año. De ahí vemos que una vez más se van a quedar cientos de miles de niños fuera de la escuela pública por la falta de aulas. Y yo creo que el Ministerio de Educación está priorizando el gasto en áreas que no son las más importantes. El plan operativo anual del Ministerio de Educación y su plan anual de compras, eso es lo que evidencian. Y es vergonzoso que este país continúe dejando a cientos de miles de niños fuera de la escuela simplemente por un déficit de aulas. Es un déficit de infraestructura escolar. Bueno, esa es la realidad que tenemos. Bueno, profesor, muchas gracias. Esperamos en otra ocasión poder tenerlo ya presencial aquí en nuestro programa de Tiempo de Orientación. Y muchas gracias por
por tomarnos la llamada, ¿verdad? Y darnos todos estos datos que son informaciones muy relevantes para el país. Como no, encantado, un placer. Gracias a ustedes. Hasta luego. Bueno, señores, ahí estuvimos escuchando al profesor Juan Valdés, presidente del colectivo Ciudadanos por la Calidad Educativa. Dio declaraciones contundentes, ¿verdad? Dejó la pista caliente. Así que vamos ahora a una pausa comercial, entonces ya regresamos al bloque final de este programa.